Listo. Bueno, en la clase pasada habíamos definido em, que nuestro enfoque a partir de ahora, es decir, el enfoque que llevaría el temario, sería cronológico. Es decir, que pues después de la clase introductoria lo que íbamos a ver de filosofía era cómo iba evolucionando la disciplina a lo largo de la historia, ¿sí? Como una línea de tiempo. Entonces comenzamos con los griegos, con los primeros que se llaman los presocráticos. Ya veremos por qué se ganan esta definición, por qué tienen este apodo o esta categoría histórica que pues es dada en nombre de otro filósofo. Ya veremos las razones. Y hoy nos acontece al periodo inaugural de la filosofía. Lo primero que se preguntó, el primer problema que tuvo, el primer filósofo, cómo comenzaron las cosas. Y vamos a ver, no sé si algunos ya lo habrán visto en el colegio, que la parte inaugural de la filosofía es muy interesante. Y no es interesante simplemente porque sea filosofía y ya, y porque sea primitiva, sino que es muy curioso que hayan comenzado por una cuestión, o, o bueno, más bien son curiosas las respuestas, pero pues ya lo veremos, ¿no? Pensar en filosofía ahora y pues antes de iniciar, bueno, no, cierto, primero van el sumario de las temáticas. Pero bueno, antes de comenzar, quiero que piensen que vamos a hablar del siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, debemos quitarnos un poco el velo de nuestra época, un poco el velo de la contemporaneidad, para ver los griegos con los ojos con los que ellos deben ser vistos. ¿Sí? Eso es un requisito clave cuando uno va a estudiar la filosofía. Uno no puede estudiar la filosofía de los griegos pensando en la concepción que tenemos de naturaleza en el siglo XXI. Eso es inexacto, eso es totalmente inadecuado. Entonces hay que adquirir esta perspectiva histórica y no solo para ver filosofía, cuando vayan a ver historia, cuando estén en sus clases de sociales, igual, incluso cuando estén viendo física, cuando pasa de ser a física moderna. Pero bueno, Lo- eh, la clase anterior vimos cómo se dividía la filosofía, vimos la definición de filosofía, habíamos definido que la filosofía era una actividad especulativa. ¿Qué quiere decir que sea especulativa? Que intenta describir los principios explicativos del mundo a través del uso de la razón, ¿sí? También a partir del uso de las facultades sensoriales, lo que llamamos los órganos de los sentidos, sí, como las ventanas que tenemos al conocimiento del mundo. La filosofía, pues también habíamos dicho que en un inicio es como la primera rama o el primer campo de investigación o del conocimiento en general que emerge históricamente. O sea que a fin de cuentas todos los saberes están contenidos en la filosofía. Históricamente se emancipan, se liberan, como pues ya les había dado el caso de la física, de la biología, de la matemática, quizá que nació también en el seno de la filosofía, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Em, Esa es prácticamente la definición de filosofía. Recuerden que necesitamos encontrar una estructura, un principio, una justificación detrás de todo el orden que vemos o detrás de nuestra realidad y a esa necesidad específica subyace la filosofía, subyace como los cuestionamientos de los filósofos. Dividimos la filosofía en tres grupos y después en cada uno de los subgrupos, que ya son las ramas. Los tres grupos primordiales, primero habíamos visto la filosofía especulativa o la filosofía de la naturaleza, después la filosofía práctica o del espíritu. Esta división no la hice la clase pasada, pero me la encontré en un libro preparando la clase, entonces me pareció pues una forma de organizarlo muy, pues sí, muy amigable para entenderlo. Después viene la filosofía práctica, la del espíritu, y la filosofía crítica del pensamiento en sí mismo. Y ahí ya definimos los tres puntos de vista de la filosofía. Vamos a hablar de la naturaleza, o sea, del mundo sensible, o sea, de las cualidades de los objetos y de la materia. Hablamos del espíritu, y esta definición que les hice del espíritu en la clase pasada va a variar. Ahorita vamos a ver una definición diferente del espíritu, pero cuando hablamos del espíritu, acá en esta primera división, lo vemos como el hombre, como el yo, ¿sí? Como lo que está dentro mío, como lo que yo comprendo como parte de realidad. Eso es el espíritu. Y la filosofía crítica se trata no de pensar en lo que conocemos o en lo que podemos predicar sobre el mundo, sino en nuestra capacidad para dar juicios acertados y válidos sobre el mundo mismo. ¿Sí? Entonces la filosofía crítica eh, sí, va a tratar del pensamiento en sí mismo, sí, no leemos más largas. Cada una de ahora sí, de las vertientes o de las ramas son así, la ontología y la metafísica y la física para la filosofía especulativa. ¿Por qué? Porque hablan de nuestro mundo,
¿sí? Y es importante notar que la filosofía especulativa de la naturaleza parte del asombro, parte de la curiosidad y del interés y de las preocupaciones por entender lo que nos rodea. No tanto por entendernos a nosotros mismos, sino por entender lo que nos rodea. Entonces, en la física, nosotros, esto también lo podemos llamar filosofía natural. No me detendré mucho en las cuestiones de la clase pasada, pero es importante que la física no la pensemos como lo que estudiamos en el colegio o como lo que estudiamos para preparar la prueba, es simple filosofía natural, ¿sí? Que donde están contenida la biología y todo eso, el mundo sensible en general. La ontología, recordemos que es la ciencia que habla del ser y la metafísica que la articula y que habla de jerarquías, que habla de Dios, que habla de todas estas cosas. De todos modos, tienen la grabación de la clase, em, como para dilucidar un poco si tienen alguna duda. Em, Quiero acentuar que la ontología busca la cosa en sí misma. ¿Sí? Cuando hablamos del ser en tanto ser, es la cosa que permanece a pesar del cambio. Por ejemplo, si tratamos de buscar nuestra esencia, ¿sí? Es un término más próximo a nosotros. La ontología y la metafísica buscan la esencia de las cosas, ¿sí? La esencia dentro de la existencia o la existencia dentro de la esencia, pero son dos categorías fundamentales. La antropología estudia al hombre. Ya había definido antes a la gran división de la filosofía práctica. El hombre somos nosotros, ¿sí? Y podemos estudiar muchas cosas de nosotros. Por ejemplo, la ética, que habla de la conducta, ¿sí? La conducta del bien, del mal, de la naturaleza de nuestras acciones, de los orígenes, si somos libres, si hay destino, si estamos condicionados por algo más, qué es el deber, qué es la mentira, qué es la verdad. Este tipo de cosas las debate la estética. Los dilemas morales, los dilemas éticos. La política habla del Estado, de cómo se unen un montón de hombres de los que ya definimos su naturaleza, que ya sabemos si son buenos o malos, para, para convenir entre ellos como una serie de condiciones y para poder vivir bien. La política es una ética llevada a un nivel global, ¿sí? Y es simplemente el Estado. Y la filosofía crítica es un poquito más complicada de entender, pero también pues es fundamental, aparece después. Habla de la epistemología, de cómo adquirimos el conocimiento, cuáles son las formas, cuáles son los modos, a partir de qué técnicas, de qué instrumentos podemos aprender cosas en nuestro alrededor, ¿sí? La lógica nos habla de cómo articular un raciocinio o un pensamiento, ¿sí? Nos habla de las falacias, de cuáles son nuestros errores argumentativos al discutir, y este tipo de cosas. Ustedes pueden relacionarlo con la labor del abogado, por ejemplo, del jurista, que utiliza mucha lógica, ¿sí? O con la labor del detective, que necesita que haya un hilo consistente entre hechos para poder determinar o concluir algo. Y al final la estética, que no confundamos estética antigua con estética contemporánea, es la ciencia de la experiencia y de la sensibilidad. Lo que nos va a determinar es las condiciones en las que se da el conocimiento, ¿sí? Y pues ya lo dije antes, va a estudiar los órganos de los sentidos, va a estudiar al alma como razón, como principio en el cual se almacenan las ideas, se almacenan las impresiones, etcétera. Entonces espero que el esquema haya quedado claro, espero que les sirva. Y bueno, continuamos si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Si no hablan, pues yo entiendo que no hay ninguna pregunta. Listo, genial. Eh, yo tenía una actividad con Bolero Falaz, pero, pero hay mucho tema hoy. Y no solo eso, creo que no me permite compartir audio. Entonces eso lo dejaremos si alcanzamos para el final. Pero bueno, es una recomendación musical. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al estudio de los griegos. Entonces, los griegos empiezan con un periodo muy curioso, como ya les se los decía, y tenemos que advertir ciertas cosas antes de empezar a juzgarlos, antes de empezar a excavar en su pensamiento. Entonces, hay 5 advertencias, me faltó el 5 en negrita, que son importantísimas, ¿sí? Y que fácilmente la podemos solapar a cualquier parte, pues, histórica, cuando estamos hablando de ideología, de pensamiento, de historia de las ideas. Primero, importantísimo notar que del mundo griego nos quedan residuos, ¿sí? Hablo aquí, por ejemplo, en la diapositiva que dice que es la base fundacional del pensamiento y el marco cultural europeo, porque nosotros fuimos conquistados por europeos, ¿no?
Entonces, pues a pesar de que nosotros ostentemos una identidad propia, muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras ideas acerca del bien, acerca del mal, provienen de Europa, ¿sí? Y la cuna de la civilización intelectual fue Grecia. Entonces, de Grecia provienen un montón de nociones, un montón de conceptos y un montón de supuestos que nosotros damos por obvios, que nosotros damos por ciertos y que quizá no comprendemos que trascienden pues una brecha tan grande en el espacio y en el tiempo. Em, en la segunda advertencia es entender o es comprender que primero la emergencia de la filosofía fue una reacción al clima intelectual del siglo V antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hubo un montón de causas, además históricas, sociales, que dieron por fruto a la filosofía, pero que estas causas nuevamente no las podemos juzgar a partir de nuestros ojos, ¿sí? Esto se llama anacronismo. Si nosotros miramos a los griegos con nuestras modalidades del pensamiento, estamos cometiendo un anacronismo. Y eso creo que es la primera advertencia que se hace cuando uno está estudiando algo históricamente, ¿sí? Evitar el anacronismo, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, juzgar los mitos. em, Sí, los mitos griegos, eh, con los ojos del cristianismo. Eso no tiene sentido. ¿Sí? No podemos someter al análisis la cultura griega con los ojos del cristianismo, porque es que el cristianismo es otra cultura, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Entonces no podemos solapar este tipo de como transgresiones. Debemos respetar a los griegos en su estado virgen. La tercera advertencia, el lenguaje nos impone límites ideológicos. ¿Qué quiere decir? Que el, el lenguaje siempre va a determinar nuestra comprensión de las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso no sucede solamente con lenguajes antiguos, como por ejemplo con el latín. Simplemente una palabra, digamos, en el español no va a producir la misma impresión o la misma emoción o el mismo sentimiento que produce en inglés, ¿sí? Cualquier traducción a cualquier otro idioma va, digamos que va a perder ciertas cosas. Entonces ahora imagínense todo lo que perdemos al, al trasladarnos desde el siglo V antes de Cristo y pues tener en el siglo XXI un estudio de los griegos. Por eso, en algunas ocasiones les voy a anotar unos términos en griego, no en español, sino en griego. O sea, pues de todos modos, pues están transliterados, entonces se aprecian. Pero es muy importante, si a ustedes les interesan los griegos, tienen que aprender un poquito, quizá no de gramática ni de semántica, pero sí de los usos de las palabras. Porque si, por ejemplo, nosotros traducimos logos a palabra, pues para nosotros palabra significa una cosa, para los griegos logos va a significar otra cosa en su propio contexto. Aquí la lingüística sí es importante y todas las ramas que van a auxiliar a la filosofía. La cuarta advertencia es que cuando nace la filosofía nosotros nos encontramos en una época muy primitiva del pensamiento, ¿sí? Entonces, en los tiempos de Platón incluso, aun cuando vamos a hablar de tiempos anteriores a Platón, la magia y la hechicería eran corrientes habituales, no del pensamiento, pero sí de la práctica, eran aplicadas, eran cotidianas. Sí, creer en los dioses era normal. O sea, para nosotros creer en Dios en Dios cristiano, Dios católico, es cotidiano, es una costumbre. Para ellos creer en su panteón, en sus dioses del Olimpo, perdón, también era normal. ¿Sí? No son un circo, no son un teatro, no son un cuento de hadas como lo son para nosotros. Entonces es muy importante. Y no solo con esto, con todas las creencias o todas las conjeturas o todas las ideas que tenían los griegos antes de la filosofía sobre el mundo. Pues en este aspecto la filosofía griega es como un emanciparse o un liberarse de tantos prejuicios populares. ¿Sí? Ya lo veremos por qué. Y la quinta es que cuando nosotros vamos a estudiar a los presocráticos, que es el primer grupo que emerge, tenemos el 95% de la información perdida. ¿Sí? Es una estimación de toda la producción intelectual griega en general. Entonces, nos vamos a contentar con pedacitos, con fragmentos, como con trocitos de su pensamiento y vamos a intentar reconstruirlo a la luz de otro tipo de análisis. Eso es lo que hacen o lo que hacían los filólogos, ¿sí? Que es reconstruir esos textos y darles un nuevo significado, pero haciendo que sea consistente dentro del marco histórico. Entonces, hechas estas advertencias, ya que, digamos, ya somos conscientes de la gravedad de estudiar a los griegos, pasemos precisamente a la gran pregunta que responden los primeros griegos y, bueno, de todos los filósofos, que qué es la realidad, ¿sí? O qué es lo esencial. Y al principio les comentaba que la ontología buscaba la cosa en sí misma,
Eso es lo que también van a buscar estos primeros filósofos, los filósofos presocráticos. Ellos se van a preguntar por la esencia de la naturaleza o por la esencia de la realidad. Y esta es una pregunta que da muchas vueltas, que da muchos giros, ya los veremos, porque cuando nosotros establecemos lo esencial, es algo que es fijo, es algo que es permanente, algo que no cambia, ¿sí? Es muy común el ejemplo de considerar, no sé, una galería de fotos de uno mismo, ¿sí? Uno ve que va cambiando conforme va pasando el tiempo, pero uno piensa, o no sé si es un invento, ¿sí? No sé qué piensen ustedes, que en uno permanece cierta identidad, ¿sí? ¿Qué van a buscar los filósofos? La identidad de la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si cambio todo, tiene que permanecer algo. Y esta es una idea metafísica. Ya veremos por qué. Quiero hacerles notar una tendencia doble que siempre vamos a ver en la historia de la filosofía en cualquier periodo, y es la de la materia y de la forma o de la función. Nosotros nos podemos preguntar qué es la realidad, pero también nos podemos preguntar qué es un pupitre, ¿sí? O cualquier otra cosa, que es una mesa, como lo hicimos en la clase anterior, que es un mouse, que es una moneda, que es un lápiz, que es un celular, cualquier cosa. Y la filosofía, o bueno, nuestro pensamiento siempre nos va a proveer diferentes definiciones o diferentes sentidos. Del pupitre, por ejemplo, podemos decir que es madera o que es una cosa para poner encima libros y papeles. Los filósofos no se van a contentar con una o con otra, o se van a contentar con ambas. Aristóteles, por ejemplo, se contentará con ambas y dará cuatro definiciones más, pero siempre hay esta decisión, ¿no? Si la materia es suficiente para explicar el mundo o en realidad es la forma, es la función, es la idea que tenemos de la cosa suficiente para explicar a la cosa misma, ¿sí? Eh, Nosotros conocemos generalmente los términos de empiristas y racionalistas. Los empiristas son los que le dan con mayor confianza a los sentidos y los racionalistas son los que le dan mayor importancia o un mayor privilegio en sus sistemas a cosas que no son la materia, que son la idea, que son la función, que son la forma. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos a los materialistas o los empiristas y por otro lado a los intelectualistas, a los idealistas o a los racionalistas. Ya veremos que Platón, por ejemplo, será idealista, Aristóteles será una mezcla y nuestros primeros filósofos serán materialistas. Es pues un breve ejemplo. Si quizá hay una pregunta, pueden interrumpirme, pueden alzar la mano, no habrá problema. Entonces, lo que yo ya les comentaba, y este es un texto pues, que quiero que tengan en cuenta, que nosotros siempre pensamos en hallar lo permanente, en la estabilidad, en la zona de confort, por ejemplo. Si pensamos en la naturaleza, debería existir algo que está detrás de ella, que la está explicando y que está causando los cambios, pero no cambia en sí mismo. Y esta es la noción de naturaleza que persiguen los primeros griegos. Pues se las dejo ahí, no la leeré porque precisamente acabo de hacer el resumen de eso, pero es como una tendencia de nuestro espíritu y ya veremos cómo se manifestaba en los pensamientos prefilosóficos. Hay algo que sucede antes de que comencemos a estudiar la naturaleza como lo hacían los griegos, ¿sí? Y se llama la transición del mitos al logos. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio en la estructura o en la forma en la que vemos la realidad. Eso es lo que sucede en los griegos, ¿sí? Entonces, es un proceso escalonado, es un proceso que tiene sus causas y que tiene sus consecuencias. A este lado ven las causas, a este lado ven las consecuencias y a este lado ven el fenómeno como tal. Entonces, el fenómeno como tal eh, consiste en dejar de ver a la naturaleza como un montón de dioses en sectores aislados de la realidad. Es no pensar en el panteón olímpico, por ejemplo, ¿sí? No vamos a pensar en Zeus controlando el cielo, en Hades el infierno, en Demeter la agricultura y así. No, vamos a pensar que la naturaleza es una unidad y que está regida por un único principio, que además no es como los dioses, porque los dioses son semejantes a nosotros. ¿Sí? Entonces, esto se llama el milagro griego o la superación del creacionismo mitológico. Los griegos dan la espalda a sus propias, o bueno, los primeros griegos que filosofaron, dan la espalda a sus propias creencias y intentan superar ese legado mitológico, ese legado de creer que el mundo era uno cuando Gea y Urano se estaban abrazando y los separó Cronos, por ejemplo. ¿Sí? Esas explicaciones ya no son suficientes para los primeros filósofos. ¿Por qué? Porque precisamente hay crisis culturales, perdón. Una sociedad no puede
conformarse siempre con el mismo pensamiento, con la misma doctrina, ¿sí? Y además porque han sido influidos por muchos otros saberes, por los babilónicos, por los micénicos, por los egipcios. Y hay algo particular en Grecia, y es que a pesar de que ellos sean muy creyentes, en las ciudades existe un mayor grado de libertad, ¿sí? No hay monarquías teológicas o no hay monarquías divinas. En Mileto, que es en la primera ciudad en la que nace la filosofía, hay una aristocracia, ¿sí? Entonces hay un poder del capital, hay un poder de la riqueza. Entonces de la política y de los asuntos cotidianos no emana mucha religión. Entonces los filósofos pueden mirar a la naturaleza y decir, no estamos viendo dioses, estamos viendo elementos, estamos viendo cosas generales, perdón. ¿Sí? Y así sucesivamente. Después tenemos de esto el optimismo epistémico antropológico, que es muy importante. Quiere decir que el hombre puede conocer las cosas que tiene alrededor y que el hombre es una criatura digna para hacerlo. ¿Sí? Es una perspectiva que implantan los griegos. ¿Y a partir de qué? A partir de sus sentidos y a partir de la razón. Lo importante de este salto del mito al logos o de esta transición es que van a utilizar la razón como principios para dirigir o para explicar la realidad. Pero bueno, veámoslo con un ejemplo. Uno de los factores fundamentales antes de ver cómo lo hacen es empezar a eliminar a los dioses, ¿sí? Hesiodo, que es uno de los poetas micénicos, es decir, de la cultura que precede a Grecia, pero está emparentada con Grecia, dice que la naturaleza toda consiste en que los dioses se casan, tienen relaciones, tienen hijos, semidioses, y los semidioses se encuentran en el mundo y hay un montón de guerras y un montón de disputas y así nace el mundo, ¿sí? Como, esto se llama caos, ¿sí? No hay una razón ordenada para concebir el mundo. Es todo un montón de principios desperdigados. Lo que yo les decía, piensen en que tenemos infinidad de dioses, ¿sí? En la mitología griega. Pero la filosofía va a establecer esto que es cosmos. Miren, esta palabra significa cosmos y esta palabra significa caos. ¿Sí? Esto es un cosmos científico, es un cosmos especulativo, es un cosmos metafísico. Ya diré por qué. Cosmos significa orden. ¿Sí? Porque va a decir que la naturaleza es una sola. ¿Sí? Y está establecida por un único elemento. Y esta es la cosa en sí misma. Entonces, los primeros filósofos que vamos a ver van a buscar la esencia de la realidad en elementos materiales. Ya veremos ejemplos. Si están confundidos, ya veremos ejemplos y creo que se va a dilucidar un poquito más fácil la cuestión. Pero es prácticamente esto. Esto es literalmente el paso del mito al logos. Decimos que los dioses tenían estados de ánimo y que las voluntades particulares de ellos estaban configurando nuestro mundo. Ahora estamos diciendo que la naturaleza está hecha de un elemento o de una clase de algo que no tiene voluntades, que no tiene personalidad, que no tiene estados de ánimo, sino que sigue el carácter de la ley natural. ¿Qué quiere decir de la ley natural? Que siempre se cumple de la misma forma. ¿Sí? Entonces eliminamos a los dioses y ¿qué hacemos? Implantamos elementos, implantamos cosas que son distintas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, semejantes a la naturaleza, si ustedes se dan cuenta, los dioses son sobrenaturales. Y los dioses que son sobrenaturales intentan explicar lo natural. ¿Qué dicen los primeros filósofos? Vamos a tomar lo natural y explicarlo con lo natural. ¿De qué nos sirve explicar las lluvias con Zeus o con cosas que no nos son cognoscibles, ¿sí? Que son tradicionales? Entonces, esta es la espalda que le dan los primeros filósofos a su tradición. Y a partir, digamos, pues de esta eliminación o de esta anulación, es que se ve manifestada por primera vez. Y con esto nace la metafísica, ¿sí? Nace la idea de la cosa en sí misma. ¿Sí? Hay muchísimas definiciones de la cosa en sí misma, ¿sí? Es el principio o la causa de la realidad, punto. Creo que ya he acentuado mucho el significado, pero quiero que lo comprendan. Esto lo van a tomar diferente los filósofos, pero esto se llama arjé, o la cosa en sí misma es lo que permanece a través del cambio, ¿sí? Es decir, yo muero, pero algo dentro mío tiene pues una identidad común a todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que esa cosa en sí misma vaya a ser la esencia de toda la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, ese principio lo veo manifestado en mí, ese principio lo veo manifestado en la mesa, lo veo manifestado en ustedes, lo veo manifestado en el computador, en el cielo, en el aire, en absolutamente todo. Y tiene que ser a su vez la base creadora del mundo. ¿Sí?
quizás estas ideas son un poquito difíciles de digerir, pero tienen que tener en cuenta el contexto en el que estamos situados, ¿sí? Pues la gran proeza de los griegos es ver a su alrededor, ver tanta multiplicidad, ver tanta pluralidad, ver tanta diferencia y decir, rechazamos esto porque esto es aparente y hay algo más allá, hay algo atrás de toda esta naturaleza. Y eso que está atrás, vamos a buscarlo y vamos a investigarlo. Y eso le vamos a llamar principio, cosa en sí misma o arjé. ¿Sí? Esa es la gran proeza de los griegos. Están reduciendo toda la naturaleza a un simple elemento, ¿sí? Y a partir de ese elemento pueden conocer la totalidad de las cosas, ¿sí? Es una perspectiva totalizante de la naturaleza. Entonces, aquí están varias definiciones. El arjé, que es la palabra que van a utilizar los griegos para definir a esta esencia de la realidad, los primeros que vamos a ver, va a ser el estado originario del que brotó la multiplicidad, es decir, la primera materia que fundamenta todos los cambios, el fondo material del que están hechas todas las cosas, del que están hechas en profundidad, ¿no? Y la cosa que subsiste eternamente y la base generadora o genérica de la realidad, ¿sí? Creo que ya habrá quedado muy claro, pero eh, ¿hay una pregunta? O sea que se puede pensar que básicamente sería el fuego, el agua, eh, sí, como tú dices. Exactamente, sí. Eso, muy bien. Llegamos al punto antes de ver el punto. Sí, los griegos van a postular elementos, ¿sí? Por ejemplo, nuestro arjé ahorita, ¿cuál es? Bueno, no tiene la misma definición, ¿sí? Y no seamos anacrónicos. Dije que no seamos anacrónicos y estoy siendo anacrónico. La cosa que está detrás de todas las cosas, valga la redundancia, es el átomo, por ejemplo, ¿sí? El átomo aparece en la antigua Grecia, pero es un átomo distinto. Ya lo veremos más adelante. Pero sí, es una cosa que está detrás de todas las demás. Sí, es como decir que eh, eh, en el mundo hay un alma universal detrás, ¿sí? Y esa alma es común a todas las cosas. Eso es un arjé. Pero no lo confundan, esto no lo dijo ningún presocrático. Entonces vamos a ver geográficamente dónde nace la filosofía. La filosofía nace en Jonia, ¿sí? A orillas del mar Egeo, ¿sí? En la ciudad de Mileto. Aquí tenemos los tres primeros filósofos. En nuestro mapa actual nosotros podemos identificarlo a partir de Italia, que es aquí, Grecia actual, Bulgaria y Turquía. Si ustedes quieren ir a visitar Mileto, Mileto está en Turquía actualmente, ¿sí? Entonces, es bueno comenzar a ubicarnos un poquito en el mundo, ¿sí? Recuerden que el mundo conocido, pues no distinguía esto, ¿sí? Era pequeñito, era reducido. Los griegos eran el centro y la cúspide del mundo. O bueno, los mediterráneos, los europeos, digamos. Este es un mapa ampliado. Y veremos que la primera persona que ofrece una respuesta a esta pregunta del arjé es el que llamamos el padre de la filosofía, que es Tales de Mileto. Tales es conocido además por proponer al agua, sobre todo por predecir un eclipse. ¿Sí? En la antigüedad los eclipses nosotros los caracterizábamos como si fueran eventos fatídicos, como si auguraran una catástrofe. O ese era el pensamiento que tenían los babilonios, el pensamiento que tenían los griegos también. Pero resulta que Tales utiliza sus conocimientos astronómicos y sus conocimientos sobre la naturaleza matemáticamente para predecir estos eventos. Entonces, esta es también una forma simbólica de lo que él hace. Él está conociendo el cielo y él está conociendo esa región donde están los dioses y está prediciendo, bueno, está haciendo un mecanismo predictivo o está elaborando un sistema para predecir ese comportamiento de esos dioses, ¿sí? Es también esa transición del mito al logos, ¿sí? Entonces, a partir de la razón y a partir de nuestras facultades estamos conociendo la naturaleza. Estamos preveyendo qué va a pasar después. Ya no hay necesidad de postular dioses. Si nosotros lo estamos comprendiendo todo a partir de nuestros racionamientos y a partir de un fenómeno que se nos muestra inmediatamente, ¿sí? Que es próximo a nosotros, que es revelado, que es inmediato. Tales propuso al agua, ¿sí? Y esta es la primera tesis filosófica en todo Occidente. Tales dice que el agua es el principio del cual se genera la realidad, el principio del cual parten los seres, ¿sí? Tales imagina, o bueno, es una concepción más tardía, concepción tardía, que el universo en el principio era, pongámoslo así, una masa indiferenciada de agua,
¿sí? Y el agua se va convirtiendo en las diferentes cosas que vemos en la cotidianidad. El agua se convierte en hombre, el agua se convierte en tierra, el agua se convierte en fuego, el agua se convierte en aire. Y cuando el aire, el fuego y todos estos elementos o todas estas partes de la realidad perecen, o sea que mueren, se corrompen o ya no aparecen más, esto vuelve a ser agua, ¿sí? Este es un ciclo que siguen los primeros tres filósofos. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas van a ser modificaciones accidentales de una sustancia universal que se llama agua, por ejemplo, que se llama arjé, ¿sí? Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy agua, ¿sí? Soy agua en el fondo. Esencialmente soy agua. Accidentalmente soy un hombre, ¿sí? Una porción de agua se manifestó casualmente o por azar o por necesidad en hombre, ¿sí? Entonces, cuando yo muera, ¿qué va a suceder? Que ese principio o que esa materia, pensemos en materia, no pensemos que el agua es una idea, pensemos en materia, que era como pensaban los griegos, ¿sí? Entonces, cuando pues yo muera, esa agua primitiva va a volver a la naturaleza y va a fluir, ¿sí? No sé si a alguno quizás se le ocurra por qué tales habrá teorizado al agua como principio de la realidad, que son dos razones fundamentales y pues muy sencillas de concluir. No sé si alguno de pronto pues quiera intervenir o quiera dar pistas o si queremos llegar al concepto, se los digo de una vez. O sí, no, dime, porque el agua se moldea de cualquier forma. Sí, puede ser. ¿Quién levantó la mano puede decirme? Pues yo creía que es porque todos los seres vivos dependemos del agua y también con los mecanismos circulatorios. Sí, exactamente. Tales, Tales pensó, Tales observó esas dos cosas, ¿sí? Tales observó primero que todo lo que tenía vida necesitaba agua, ¿sí? Los animales necesitan agua, yo necesito agua, todos necesitamos agua. ¿Alguien alzó la mano? No. Todos necesitamos agua. Y además observó que cuando alguien muere, por ejemplo, el cuerpo se seca y se enfría, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como si ese principio como que se desvaneciera, como que desapareciera, como que fuera lo esencial, ¿sí? En el agua encontramos dos cualidades interesantes, que son el dinamismo y la vitalidad. El agua se moldea a cualquier forma, ¿sí? Aparece en cualquier parte, se escapa entre las manos y es vital para la vida, ¿sí? Es un elemento nutritivo, ¿sí? Nutre a los animales y además cambia de estado fácilmente. Tales pues no tenía laboratorios para hacer ebullir las sustancias, ¿sí? Pero fácilmente uno puede ver que el agua es líquida, que el agua es gaseosa y que el agua es sólida, ¿sí? Y esta es una pues, de las demostraciones de los griegos, o de Tales, perdón, para decir esto, para afirmar que el agua es la esencia de todo, ¿sí? Porque el agua puede volverse líquido, sólida o gaseosa. Los griegos no tenían esta definición de que hay tres estados en la materia, pero sí podían ver esto y sí podían concluirlo. ¿Sí? Entonces, este es el punto central de la teoría de Tales, ¿sí? Y no olvidemos todo lo demás, todo lo de anular discursos mitológicos, religiosos, porque todo eso lo empezamos a cultivar más adelante, ¿sí? Progresivamente se va a ver más la diferencia entre lo mitológico y lo racional. También Tales, pues a partir de las indicios que deducimos, utiliza tanto el razonamiento conceptual como la observación empírica de la naturaleza. Entonces están manifestados ambos elementos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de Tales? Dime. Una pregunta, al afirmar que Tales es el padre de la filosofía occidental, o sea, se podría decir que es el primer filósofo del que se tiene registro, por lo menos en la Europa occidental. Sí, sí, exactamente. De hecho, ese término es mucho más adecuado. Decir que es del que se tiene registro, porque pues lo que les decía, la producción intelectual en Grecia está perdida, ¿sí? Entonces,
Podemos considerar con certeza la fecha de nacimiento de Tales como el nacimiento de la filosofía, pero es una convención, ¿sí? Es como como una, es como una costumbre de los historiadores de la filosofía decirlo así, ¿sí? De todos modos, pues con el pensamiento del agua eh, nace la metafísica, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el agua como concepto general no es algo particular, ¿sí? Uy, bueno, dije algo redundante, pero el agua como concepto general no es algo material, perdón, no es algo perceptible. Nosotros no podemos a simple vista ver todo y decir que eso es agua. Tenemos que hacer un esfuerzo mental para pensar que todas las cosas están emparentadas entre sí y entre todas las cosas hay un elemento primordial que se llama agua. Por eso nace la metafísica. Y yo les decía en ocasiones anteriores, bueno, en la ocasión anterior, que fue la clase anterior, la metafísica no se reduce a elementos inmateriales, pero la metafísica resulta que tiene que observar al mundo a partir de razonamientos y de principios formales. Nosotros, limitándonos exclusivamente al mundo físico y a nuestros sentidos, nunca podemos concluir que todo está hecho de un elemento, de un único elemento, pero con la razón sí. Y ahí entra la metafísica, y ahí empezamos a ver que la metafísica va a pensar en el ser de las cosas. Aquí en Tales el ser de las cosas se llama agua, ¿sí? Pero bueno, todo en la filosofía no es eterno, ni siquiera las explicaciones, como suelen ser como más prolongadamente en la ciencia. Entonces llega Anaximandro, que fue su discípulo, y apunta a que Tales tiene un error argumentativo, ¿sí? En Anaximandro encontramos un pensamiento muy confuso, ¿sí? Pero es un pensamiento muy adelantado a su época. Y es muy interesante ver cómo apenas, pues como en el segundo episodio de la filosofía, encontramos pues como esta destreza intelectual. Tales no pudo convencer a Anaximandro de que todo estaba hecho de agua. Y Anaximandro argumentó en contra de Tales que si nosotros suponemos, y tenemos que prestar atención a este argumento, porque es la forma de pensamiento griego, si nosotros suponemos que en la naturaleza existen cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, y a partir de nuestra percepción y de nuestra creencia y de nuestra cultura, sabemos que esos elementos, y esto es una idea griega, esto es una idea con la que nacen ellos, que ellos dan por obvia, estos cuatro elementos están mutuamente desequilibrados o están dándose una continua disputa. ¿Qué quiere decir? Que el agua consume el fuego, ¿sí? El fuego calienta el aire, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces los elementos no son simplemente entidades separadas, sino que son entidades mutuamente excluyentes que hay en la naturaleza. Entonces, ¿qué dice Anaximandro? Y es muy hábil el argumento, y es que dice, Tales se equivoca porque si todo estuviese hecho de agua, el agua eventualmente hubiese dominado a todos los elementos en la naturaleza. Entonces, es imposible pensar que el fuego es en el fondo agua, ¿sí? Es impensable, porque el fuego primero tiene propiedades mutuamente excluyentes a las del agua, son totalmente diferentes, ¿sí? El fuego que, por ejemplo, es incandescente, no es igual que el agua, que podemos aislar el agua, por ejemplo, el fuego también lo podemos aislar, pero pues los griegos no podían hacerlo como tal, ¿sí? El fuego es finito, ¿sí? El fuego quema, el agua no. Entonces dice Anaximandro que si nosotros suponemos que el agua es todo, pues no existirían los cuerpos, ¿sí? No existirían los cuatro elementos como tal, sino que solamente existiría agua. Y claro, eso es totalmente contrario a lo que vemos, pues a nuestras percepciones. Tienen que tomar en cuenta que para los griegos nosotros éramos simplemente mezclas de esos cuatro elementos y todo el mundo estaba hecho con base en esos cuatro elementos, ¿sí? Pero esta disputa es lo que le quita a Tales pues como ese gran mérito. Bueno, no le quita el mérito, pero simplemente sabemos que Tales se equivocó. Sí, se equivocó porque dentro de su propia cultura él no podía afirmar que el agua lo era todo, ¿sí? Porque pues que cómo el fuego va a convertirse en agua y el agua va a convertirse en fuego. ¿Alguien alzó la mano? Sí, yo alcé la mano, pues es como una pregunta, o no sé qué es, pero pues teniendo en cuenta lo que dijo Mileto, eh,
lo que se compone como vida, sí está el agua, porque no podemos tener vida sin agua. Podemos tener vida sin fuego, pero no sin agua. Entonces yo hallo un poco más coherente de que Tales de Mileto haya dicho de que el agua es como el principal, es como la principal fuente de vida, porque si te pones a pensar, todo lo que contiene vida, hay agua. Entonces, sin agua, pues seríamos, no sé, no habría vida, porque, Sí, no sé. Aunque teniendo en cuenta que también hay bacterias que soportan mucha temperatura, en los volcanes hay un tipo de bacteria y cosas así, pero no son una, una fuente de vida como más avanzada. sí, sí, es como mejor para responder a la pregunta. Pero recordemos que lo que buscamos no es la base de la vida, sino es la base de todo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la base de todo, o sea, es para los presocráticos. Por ejemplo, Tales pensaba que el agua se podía convertir en fuego, pero para Anaximandro eso es imposible, porque el agua que no es fuego pasa a convertirse en fuego que no es agua. Eso se llama el salto impensable del ser al no ser, ¿sí? Dicen, o bueno, digamos una forma más explicativa de hallarlo es que si todo es agua, eh, el agua, esa agua primitiva que se convierte en fuego, ¿de dónde va a sacar las propiedades del fuego? No las puede sacar de ningún lado, por ende tendría que sacarlas de la nada. Y eso para los filósofos es inconcebible y para nosotros no podemos pensar en la nada, ¿sí? Entonces, lo mismo, todos los elementos, y es una concepción griega, no nos apartemos de la concepción griega, todos los elementos luchan entre sí para dominarse, pero si un elemento es la base de todo, no tiene sentido esa lucha. ¿Sí? No tiene sentido que el agua apague el fuego, si todo es agua, ¿sí? O no tiene sentido, bueno, bueno, es más sencillo pensar en la tierra, por ejemplo. Si la tierra es esencialmente agua, pero pues son elementos que se dan mutua oposición, no podría haber tierra, porque el agua ya la hubiese dominado, ¿sí? Es quizá un pensamiento o una creencia que es difícil que entre en nuestra cabeza, porque nuestro molde es diferente, pero hay que creerla, ¿sí? Porque son cualidades históricas. Entonces, pues claro, el razonamiento que me dices es que siguió Tales, pero Anaximandro vio la necesidad de proponer otro elemento precisamente por ya lo que expliqué. Él propuso algo que se llama lo apeiron, ¿sí? Que traducido es lo indeterminado. Entonces es muy extraño porque apeiron es un nombre desconocido para nosotros, incluso para los griegos. O sea, los griegos no podían ver apeiron, nosotros tampoco podemos ver apeiron en el siglo XXI, ¿sí? Pero Anaximandro dice que tiene que haber un elemento que quizá nosotros no conozcamos, que sea intermedio entre la lucha de opuestos, ¿sí? Y ese elemento intermedio es el que va a ser capaz de determinarse y de formar los otros elementos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como en Tales nosotros pensábamos que el universo primitivamente era una esfera de agua, ¿sí? Llena de agua o bueno, una masa de agua que después se formaba y hacía la tierra y hacía el aire y hacía el viento, pues ahora con Anaximandro pensamos que el universo primitivamente es una masa o es una porción de apeiron, ¿sí? El apeiron no lo apeiron, perdón, no lo podemos imaginar. Y esa es la cuestión clave de Anaximandro. Recuerden que estamos en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Lo apeiron es eso indeterminado que puede tomar cualquier otra propiedad. Entonces, por ejemplo, una propiedad del agua es que sea húmeda. Entonces, lo apeiron va desde lo general a lo particular y de ser algo indeterminado a ser algo húmedo, ¿sí? Igual con el fuego, ¿sí? Pasa de ser algo indeterminado, perdón, a algo combustible. Igual con la tierra. Pasa de ser eh, algo indeterminado a ser algo seco, ¿sí? En lo Apeiron encontramos una idea sin límites, precisamente. Entonces, lo Apeiron no tiene propiedades y como no tiene propiedades, puede encontrarlas todas al tiempo, ¿sí? Entonces, pensemos más fácilmente en que, por ejemplo, nosotros estamos hechos de esa materia apeiron y todo está hecho de esa materia apeiron. Y que cuando nosotros morimos, esa materia se disgrega, ¿sí? Se desagrega, como que se desvanece o se desaparece. Y esa materia ya no está determinada, o sea, ya no tiene la forma de hombre y va a
a quitarse esa determinación y va a volver a ser indeterminado. Por eso les dije que es un pensamiento muy oscuro y muy confuso, pero lo importante es pensar en que existe un quinto elemento o una quinta esencia que es la base fundamental de la realidad. Nosotros no la vemos, pero tenemos indicios de que eso exista. Dice Anaximandro que la naturaleza nos da indicios de que el Loapeiron existe, ¿sí? De que el Loapeiron verdaderamente es algo. Que sea invisible o que sea imperceptible, no le quita que sea material y que sea la base de nuestro propio universo o de nuestra propia naturaleza. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, claro, profe. Bueno, espero que se haya quedado claro. Pero bueno, ya vamos viendo cómo se va configurando el pensamiento. En Anaximandro encontramos algo muy interesante, y es que como él dice que el principio o que el origen del universo, o que simplemente la materia de la que está hecha el universo es apeiron, y este apeiron tiende a determinarse y a indeterminarse, o sea, a cambiar de forma, a tomar formas particulares, Anaximandro dice que hay un ciclo. ¿Sí? Así como hay un ciclo con nosotros, que nos determinamos y después nos indeterminamos, también lo hace el universo entero. Entonces dice Anaximandro que cuando nace un universo está destinado a definirse de alguna forma concreta y después a desperdigarse o a conflagrarse. ¿Qué quiere decir? Que de lo indefinido pasamos a lo determinado y de lo determinado pasamos a lo indefinido. ¿Sí? Y eso hace que Anaximandro pueda concebir que hay universos cíclicos y que hay universos sucesivos. O sea, pensémoslo en nuestro contexto actual. El universo es inflacionario, se expande, llega a un punto límite y se contrae sobre sí mismo, ¿sí? Y cuando se contrae, vuelve a expandirse y se da una serie indefinida de expansiones. Evidentemente, Anaximandro no sabía ni siquiera que el universo se expandía. Ellos creían todavía que la Tierra era el centro del universo, pero es una idea muy interesante, ¿sí? Lo que pasa es que, como nosotros no podemos conocerlo a Peyron, es como si la filosofía quedara hasta ahí, porque no podemos decir nada más de la naturaleza, sino que es indeterminada. Entonces, ay, ahorita miramos eso. Entonces, su sucesor, perdón, Anaxímenes, va a decir no. Hay problemas con la definición de Anaximandro. Anaximandro fue muy inteligente y fue muy diestro al decir que era lo indeterminado y que era un principio que no tenía identidad como tal, porque podía adquirir todas las identidades en el universo, pero eso nos imposibilita el camino. Porque imagínense, si la esencia de la naturaleza es indefinida y es indeterminada, es también incognoscible. ¿Qué quiere decir que sea incognoscible? Que nosotros por ningún medio podemos conocerla como tal. Y esta era pues como la intención de Tales. Si conocemos el agua y sabemos que el agua es el principio del universo, podemos dominar el universo, ¿sí? O podemos explicar todo el universo a partir del agua. Con Anaximandro es muy difícil explicar el universo, ¿sí? Entonces Anaxímenes dice, no, regresemos al principio material que podemos ver y propone al aire como ese principio, ¿sí? Entonces, uno de pronto dice, uff, bueno, Anaximandro tan inteligente y tan diestro y tan audaz en su argumentación, y después viene Anaxímenes y dice que es el aire. Pero la idea de Anaxímenes también es interesante, porque el aire no es como el agua que es tan perceptible, es más discreto, ¿sí? Es hasta invisible incluso, no es imperceptible, pero es discreto, es sutil, se mueve a sí mismo, ¿sí? Esa es otra cosa que quiero que notemos en los primeros griegos, en estos primeros tres que fueron los milesios, ¿sí? Todos ellos vivieron en la misma ciudad, se conocieron entre sí y pues estudiaron conjuntamente, ¿sí? Ellos piensan que la materia tiene movimiento natural, ¿sí? Entonces el agua era tanto la fuerza que movía el agua como la materia creadora del universo, ¿sí? El aire se mueve a sí mismo, el apeiron se mueve a sí mismo y el agua se movía a sí misma, ¿sí? No tenemos el concepto de fuerza en la antigua Grecia. Es importante notar esto. Entonces, Anaxímenes lo que hace es proponer la sustancia familiar aire y ya. ¿Y qué dice? Él se enfoca en explicar cómo el aire se convierte en agua, cómo el aire se convierte en piedra o en tierra y cómo el aire se convierte en fuego. Y ese es uno de los avances de Anaxímenes, describir los procesos del cambio del aire, ¿sí? Describir cómo del aire llegamos a todos los demás elementos,
Con Anaximandro era oscura la cuestión y con Tales en realidad no tenía explicación, pero Anaxímenes sí lo hace, ¿sí? Por eso aquí dice que le da explicación física procedimental al cambio, ¿sí? Él dice que, bueno, no dice directamente, pero la diferencia de las densidades del viento o del aire es lo que va a producir el mundo o los demás elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos aire muy, 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 muy denso, vamos a tener tierra. Si tenemos aire muy sutil, y caliente, vamos a tener fuego. Si tenemos aire frío y muy acumulado o muy concentrado, vamos a tener agua. Eso es prácticamente, o bueno, en esencia lo que dicen Anaxímenes. Esto es uno de los fragmentos. No quiero que nos detengamos en esto, pero lo tienen en la diapositiva. De hecho, también tienen el fragmento de Anaximandro, porque pues me gustaría darles como algo más profundo, pero tenemos que cubrir todos los presocráticos. Dice, y bueno, vamos a anotar algo por si nunca quizás se han encontrado con un texto de estos filósofos tan antiguos, ¿sí? No sé, piensen en lo que sucede inmediatamente de la Odisea o la Ilíada, ¿sí? Que es prosa, que es como ensayo, ¿sí? Algo así es como escriben ellos, pero es totalmente diferente. Él dice del aire que adopta diferentes formas visibles según esté rarefacto o condensado. Son palabras científicas, ¿sí? Según esté más o menos denso, más acumulado o más desperdigado. Entonces dice que cuando se dispersa hasta hacerse más sutil, como les dije, cuando se hace un poco más ancho, cuando no está comprimido, se convierte en fuego, ¿sí? Porque el fuego es más sutil. Después se condensan y se concentran, ¿sí? Y se origina la nube. Y esa nube produce agua, ¿sí? Y si se condensa y se acumula y se constriñe mucho más, produce tierra. Y después las piedras. Y dice Anaxímenes que las piedras son la forma más condensada de tierra, ¿sí? Entonces, él dice, ¿no? O caliente o frío. Claro, si nosotros elevamos la temperatura, por ejemplo, del aire, se hará más, em, sus partículas, digamos, en términos científicos, se van a expandir, van a estar en un lugar más grande y se van a volver fuego. Entonces, Anaxímenes no se aparta tampoco de la definición de nuestra ciencia, ¿sí? Y es interesante pensar que una persona del 590 antes de Cristo haya pensado en diferencias de densidad, ¿sí? Implícitamente, porque pues él no conocía el término densidad. Bueno, ya que vimos a los milesios, es decir, a esta primera escuela, los milesios, y ellos definieron, hay un término importante que se llama, esperen, eso se llama monismo. ¿Qué quiere decir monismo? Que eligieron por principio de la realidad a un único elemento, ¿sí? Pues que hubiese sido más fácil decir que eran aire, agua, tierra y fuego, pero no, ellos dijeron que era uno solo, ¿sí? Entonces aquí les tengo una pregunta que seguramente, o bueno, que se supone que puede ser respondida con lo que ya vimos, ¿sí? Y que nos permite a nosotros argumentar, ¿sí? Con base en este proceso histórico. No sé si alguien quizá quiera leerla y la resolvemos. O pueden pensarla y nos damos un receso de 3 minutos.
¿Alguien le gustaría leerla? Porfa. Profe, yo lo puedo leer. Dime. Yo lo puedo leer. Dale. Según la interpretación de Hegel, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo no solo por proponer el agua como principio de todas las cosas, sino porque en esa afirmación se encuentra ya una forma de pensamiento abstracto que busca una unidad racional en la naturaleza. En ese sentido, ¿por qué se reconoce como filósofo? Porque porque fue el primero en introducir entre los griegos la investigación racional sobre la naturaleza. B, porque extrajo de lo natural un principio conceptual, reduciendo su sustancia a una causa material. C, porque les atribuyó a objetos particulares una existencia independiente. D, porque propuso al agua como el elemento constitutivo común de todos los seres. Muchas gracias. No sé si les parezca, voy a dejar una encuesta para ver qué responderían en el chat. Entonces, por favor, voten y los espero ahí 2 minutos. Creo que ya está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? ¿No? ¿Sí les aparece? No, ¿No aparece la encuesta? no. Ah, no, sí, no la había iniciado. Creo que ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Listo. Bueno, nos vemos en 2 minutos. Preguntaron por el chat cómo entraban a la encuesta, pero creo que depende del dispositivo, pero la verdad no sé cómo aparezca en la interfaz. De todos modos, la encuesta es orientativa, ahora no la encuentro. La encuesta, sí, ya está. Ya no puedo verla. Ok. Pues la encuesta es orientativa, ¿no? De todos modos, tengan en mente la respuesta. Esperemos. Es una fila 3x3. Tengan en cuenta la respuesta y pues ya hacemos la retroalimentación. Listo. Bueno, recibí bueno, no mentiras. Vamos a hacer la retroalimentación. Ya la acabé la encuesta, pero bueno, de todos modos, pues tengan en mente la pregunta. Entonces nos dice la pregunta. Según la interpretación de Hegel, es un filósofo que no hemos visto, pero que es muy célebre porque es complicado. Entonces dice Hegel, de Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo. ¿Por qué razones? Nos va a exponer por qué razones es considerado como el primer filósofo, no solo por proponer el agua como el principio de todas las cosas. Es decir, que no es solo por esta razón, sino porque en esta afirmación, o sea, en la tesis de Tales, o en la hipótesis, o en el pensamiento de Tales, encontramos
una forma de pensamiento abstracto que busca una unidad racional en la naturaleza. Es decir, la misma idea que les intentaba transmitir ahora, ¿sí? Que detrás de la naturaleza existe un fondo común a todas las cosas, y ese fondo es el ser de toda la naturaleza, es la esencia. Ese vínculo es simplemente racional. Eso es lo que nos dice Hegel, lo que yo les he dicho en toda la sesión, ¿sí? ¿Qué nos pregunta el enunciado? ¿Por qué se le reconoce como filósofo? ¿Qué está buscando el enunciado aquí, por ejemplo? Está buscando que pensemos, o bueno, que repitamos o que interpretemos lo que dice Hegel y que volvamos a dar cuenta de la misma razón, de los mismos motivos por los que es filósofo, ¿sí? Hay dos motivos, ¿no? Por los que es el por los que es filósofo, ¿no? Por proponer al agua como principio y porque en la afirmación del agua se encuentra una forma de pensamiento abstracta, ¿sí? Entonces, bueno, nos preguntan, ¿por qué se le reconoce como filósofo? Entonces empezamos a mirar las opciones, que son 4 motivos. Entonces miremos de la A a la D, ¿sí? Porque fue el primero en introducir entre los griegos la investigación racional sobre la naturaleza. Esto es verdad, ¿sí? Lo que nos dice la respuesta es cierto, ¿sí? Pero no es lo que nos están preguntando, ¿sí? Nos preguntan por qué se le reconoce como filósofo, ¿sí? Y no se le reconoce como filósofo solamente por eso, ¿sí? O esa no es la causa suficiente que quiere exponer. Dime. Pues no sé, yo siento que la A no es, pues yo puse la B, porque, pues en la A dice porque fue el primero en introducir entre los griegos la investigación racional sobre la naturaleza. Yo siento que sí, pero no, porque cualquiera pudo haber pensado eso primero, pero pues nunca lo quiso decir, ¿sí me entiendes? O sea, entonces pues de ahí yo digo como que no, esa no sería yo. Sí, sí, también es un buen pensamiento porque sí, o sea, el que haya sido el primero no nos quiere decir que haya sido filósofo. No es la primera razón. Sí, puede ser una causa suplementaria, una razón secundaria, pero no es la primera razón. Entonces, muy bien, ese es un muy buen razonamiento para descartar esta. Entonces, miremos la segunda. La segunda nos dice, la B, perdón, que abstrajo de lo natural un principio conceptual. O sea, Tales cogió de la naturaleza al agua, volvió al agua una idea dentro de su intelecto y redujo a esa idea o a esa noción de materia universal a toda la naturaleza, ¿sí? A una causa material. Entonces Tales cogió a la materia y la volvió forma en el intelecto. Y después racionalizó esa forma y la volvió como un general a todo el universo. Yo creo que a partir de la explicación que acabo de dar, es evidente que es la B, pero no solamente por la explicación que acabo de dar o por toda la sesión por la que hemos pasado, sino porque eso es precisamente lo que nos dice Hegel, ¿sí? Habla de una unidad, ¿sí? Habla de una forma de pensamiento abstracto, ¿sí? Podemos encontrar aquí principio conceptual, ¿sí? Una unidad, una causa material, ¿sí? Es prácticamente por la forma en la que piensan los griegos, pero descartaremos los demás. Entonces, ¿qué nos dice la C? Que le atribuyó a objetos particulares una existencia independiente. Esto es contrario, sí, es totalmente diferente a lo que decíamos. Yo les decía que yo en el sistema de Tales, si es que se le puede llamar sistema, yo soy agua, pero en el fondo, ¿sí? Yo soy agua que tomó forma de hombre y que se volvió particular. ¿Sí? Pero yo en realidad no tengo existencia independiente, ¿sí? Es decir, el agua o el arjé no me necesita a mí como sustancia hombre, pero yo sí dependo del agua como arjé, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que mi identidad es simplemente una manifestación del agua, ¿sí? Etcétera, etcétera. Igual con lo apeiron, igual con el viento. La D nos dice que propuso al agua como el elemento constitutivo común de todos los seres, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esta es incompleta, ¿sí? Porque esta nos dice más y además apunta a la razón que también precisa Hegel, que es una forma de pensamiento abstracto que busca una unidad racional en la naturaleza. Y hay, pero bueno, esta pues sería la respuesta correcta. No sé si alguno tenga una pregunta, una duda. No, esa pregunta está mal redactada o lo que quieran. Cuéntame. Es que, digamos, en la B no me queda claro, o sea, qué se refiere que reduce la sustancia a una causa material. Bueno, listo. Entonces,
Vamos a leerlo desde el inicio. Entonces dice esta opción que Tales abstrajo de lo natural un principio conceptual. Es decir, lo que les contaba ahora. Él vio en la naturaleza agua y eso lo volvió un principio conceptual. ¿Sí? Entonces, agua ya no era un dios, agua era materia, agua era una idea, un concepto que podemos entender, agua era materia, ¿sí? Y redujo su sustancia, es decir, redujo la naturaleza del agua a una causa meramente material, ¿sí? Quizá sea como un juego de palabras, ¿sí? Realmente, y siempre que nosotros veamos las afirmaciones de los filósofos, a veces hay cosas que no nos, bueno, que esto sea una pregunta, nada más. A veces hay cosas que vienen después y que simplemente están añadiendo ideas al enunciado, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros la vemos de aquí hasta aquí, es exactamente lo mismo que nos dice Hegel, ¿sí? De lo material partimos a un concepto, ¿sí? Después del concepto volvimos a la causa, ¿sí? Es como Tales abstrajo la idea del agua, después puso al agua sobre lo universal y después aplicó esa universalidad a la materia, ¿sí? Entonces de la idea pasó a la materia, ¿sí? Sí, 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 mil gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. Entonces, como ya vimos a los milesios o a los jónicos, ahora nos trasladamos a Samos, ¿sí? A una isla. Y después nos trasladamos a Crotona. Miren, acá está Italia. ¿Sí? Entonces resulta que aquí tenemos una figura muy enigmática y es Pitágoras, ¿sí? Entonces en Pitágoras vamos a ver una ruptura con los ideales de los milesios. A los milesios les interesaba la naturaleza, ¿por qué? Porque les asombraba, porque les daba curiosidad. Pitágoras pensaba en la naturaleza o pensaba en la filosofía como ejercicio especulativo, como una forma de conectar con el universo, de conectar con el cosmos, ¿sí? De que fuese una filosofía para la vida, de pensar en cómo podemos mejorar nuestras relaciones con todos los demás y cómo podemos mejorar nuestra relación con el todo, ¿sí? Entonces, Pitágoras se sitúa en esa perspectiva intermedia en que la filosofía tiene que investigar, pero también tiene que sernos útil, ¿sí? Sin que esto suponga que con Pitágoras haya nacido la ética, ¿no? Pero, pero era el propósito de Pitágoras. ¿Por qué? Porque Pitágoras se fundó una secta religiosa, fundó una hermandad política, ¿sí? Hay un libro que, bueno, no sé qué tan em, precisa sea el juicio, pero dice que los pitagóricos eran como son como los de extrema derecha de nuestra actualidad, ¿sí? Cuando pensamos en una secta o en una hermandad, es un grupo privado, ¿sí? Es una parte reducida, ¿sí? No es como que la filosofía estuviese abierta para todos. Con Tales, con Anaximandro y Anaxímenes, encontramos que para ellos no hay restricción. Probablemente ellos divulgaron sus tesis filosóficas con un montón de personas. Para Pitágoras la filosofía es diferente. Para Pitágoras la filosofía es la estratifica, ¿sí? La hace de clases, la vuelve una élite, ¿sí? Esta élite intelectualista probablemente la fundó Pitágoras, ¿sí? De tal forma que el pensamiento fuese exclusivo para unos pocos miembros elegidos en el mundo. Eso es lo que hace Pitágoras. Dime. Sí, Pues anexando un poquito lo que acabas de decir, si no estoy mal, Platón también creció con esa idea de que el conocimiento solamente era para las clases sociales altas, ya que pues, los padres de él pues, estaban en un muy buen estatus social. sí, exactamente. Entonces, muy bien, empezamos a ver que Platón se ve influido por Pitágoras, ¿sí? Eso es muy importante. Con Pitágoras partimos en dos la historia de la filosofía y ya veremos por qué. Pitágoras creyó, y pues esta es una base religiosa, en la inmortalidad y la metempsicosis del alma. ¿Qué es la metempsicosis del alma? Es que reencarna, es la transmigración. Entonces Pitágoras creyó que nuestro paso por la tierra es transitorio y que tras un montón de reencarnaciones sucesivas, nosotros llegábamos bueno, reencarnaciones de nuestra alma, nosotros llegábamos a un alma universal, ¿sí? A liberarnos del cuerpo, a ascender. El inventor de esto, pues no fue Pitágoras, esto viene de doctrinas órficas de Oriente, pero el que estableció esto en Occidente se llama Pitágoras, ¿sí? Entonces, em, hay una, no sé, una hermandad, una orden, no es una orden religiosa, es un grupo religioso que se llaman los Rosacruces.
no sé si los conozcan, ¿sí? Decían que esa era la religión de los de la élite, ¿no? Ellos tienen por maestros a todos los filósofos presocráticos, porque creen que son súper sabios, porque creen que, bueno, pues sí hay sabiduría, pero sobre todo todas las doctrinas de Pitágoras, hay mucha resonancia actual. Pitágoras decía que como nosotros volvíamos a esa alma universal, todos éramos como pedacitos, ¿sí? Del universo y que todos estábamos emparentados. Entonces Pitágoras dijo que estaba en contra de consumir carne, porque decía que en ese cuerpo, en esa vaca, por ejemplo, que descuartizaron para comer, estaba el alma de un antepasado, ¿sí? Estaba el alma de un primo, de un hermano, de un abuelo, de un tatarabuelo, de un antepasado. Pitágoras fundó esto, ¿sí? Entonces, Pitágoras se abstenía, por ejemplo, de hablar con carniceros, por ejemplo, dije, así, ¿sí? Entonces es importante notar esto. Entonces ya Pitágoras se reviste de otro, como de otro espíritu, ¿sí? Como de otra personalidad, ¿sí? Los milesios no se imbuían tanto en estos aspectos. Bueno, hablamos del alma, pero ¿qué es el alma? El alma es simplemente lo que alienta el cuerpo, ¿sí? Lo que está detrás, ¿sí? Ya no es como para los presocráticos que todo es materia y que el alma también sería materia para ellos. En Pitágoras nosotros encontramos la primera división em, del mundo de las ideas y del mundo de la materia, ¿sí? Entonces, en Pitágoras nosotros ya no vamos a explicar el mundo material con cosas del mundo material. Para Pitágoras la realidad la podemos explicar a través de los números, a través de las entidades matemáticas y geométricas. Yo les contaba en la sesión anterior que, que las matemáticas tenían algo en especial, ¿sí? Nuestra idea de hombre, por ejemplo. Nuestra idea de hombre puede cambiar, ¿sí? Porque está sujeta al cambio cultural. Nuestra idea de nosotros mismos cambia porque nosotros estamos sujetos a un montón de variaciones, a estados de ánimo, a traumas, a todo este tipo de problemas. Pero las ideas matemáticas no. La idea del triángulo es la misma desde Pitágoras hasta nosotros. La idea del círculo también, la idea de la esfera, la idea del cubo, la idea del trapecio, del cuadrilátero, la idea de la suma, de la resta, de la multiplicación. Estas ideas, que son entidades matemáticas, no cambian. Entonces Pitágoras dice que hay una particularidad en estos seres y que estos seres tienen que explicar nuestra realidad. ¿Cómo se da cuenta? Porque él descubre la relación entre los armónicos en una lira, en una, en una cuerda, pues del instrumento, creo que se lo imagina en la lira. Él encuentra una relación entre las fracciones o entre las razones en las que uno puede como superponer los dedos en la lira y el ritmo. ¿Sí? O el sonido, o la naturaleza, o qué tan agudo, o qué tan grave, o qué tan agradable o desagradable. Entonces dice Pitágoras, si nosotros podemos cuantificar el sonido, eso quiere decir que detrás de nuestra realidad hay algo, ¿sí? Hay algo que está explicándolo y no es la materia, porque la materia, pues la materia está ahí, pero la materia está ahí y cambia. ¿Qué está explicando nuestra realidad? Algo que nunca cambia. Es la esencia de la realidad, son los números. Entonces Pitágoras empieza a explicar la naturaleza con cosas que son sobrenaturales o con cosas que no están directamente contenidas o perceptibles en la naturaleza, que son los números y las entidades matemáticas. Este es el arjé de Pitágoras. ¿Sí? El arjé de Pitágoras son los números, son las figuras. ¿Por qué digo que son números y figuras? Porque pues actualmente nosotros sabemos que nosotros podemos representarnos por ejemplo, a la circunferencia con una ecuación, ¿sí? Son términos intercambiables. Para los griegos, pues no había la distinción entre geometría y aritmética, no. Entonces, para ellos la matemática era toda una sola y los entes matemáticos eran los que regían la estructura del cosmos. Hace lo mismo con el alma. Dice, el hombre también tiene un principio detrás y este principio es el alma. Debe permanecer, ¿sí? Pero ¿cómo morimos? Pues encontrémosle una explicación. La explicación que le encuentra Pitágoras a partir de influjos de Oriente, es decir, reencarnamos. ¿Sí? Y reencarnamos y cuando cumplimos nuestro ciclo, es decir, cuando somos capaces de entender el universo, ¿sí? De asimilar que nosotros somos una manifestación pequeña de un macrocosmos, eso es lo que dice él, es que podemos liberarnos del cuerpo, que es como una prisión. Pitágoras no tiene una visión negativa de la materia como la tiene Platón. Porque Platón tiene una perspectiva peyorativa de la materia. Pitágoras no tanto, pero Pitágoras sí dice que la materia es imperfecta,
¿sí? Aunque esté regida por los números, y eso hace que sea estable. Entonces nuestro orden ya no es una unidad material, sino nuestro orden son unidades matemáticas que se combinan, que se congregan para dar la realidad. Entonces, las pirámides de Egipto existen porque esa realidad está sostenida por la pirámide que construimos en nuestra mente, ¿sí? Por la que habita en un mundo metafísico, en el mundo de los números, por ejemplo. Entonces, eso es lo que dice Pitágoras. Y con Pitágoras dividimos toda la tradición. Entonces ya empezamos a dividir a distinguir entre materia y entre forma, entre materia y entre idea. Entonces los milesios eran filósofos de la materia y Pitágoras empezará a ser filósofo de la idea, ¿sí? Entonces esta decisión tiene que quedar muy clara. Después, bueno, después de que Pitágoras haya hecho todo esto, de hecho Pitágoras decía que un semidios y que hizo milagros y que tenía una pierna de bronce y un montón de cosas. Es una leyenda, Pitágoras, más que todo un personaje, es como una leyenda. Como un personaje real es enigmático, es como un mito, ¿sí? Es como hablar de otro dios griego, pero pues con otro tipo de principios, ¿sí? Eh, de todos modos es una apreciación personal y tenemos que ver las ideas, sobre todo. Después pasamos a Efeso, ¿sí? Miren, acá está Mileto, acá está Samos y pasamos a Efeso. No nos hemos ido de los jónicos, aunque pues, como Pitágoras se va a Crotona, es itálico, ¿sí? A Heráclito, que es un filósofo muy conocido por decir que somos y no somos, por el aforismo de los ríos, ¿sí? De que pasamos por los ríos y ya no es el mismo río ni es el mismo hombre. Entonces, Heráclito tiene un espíritu antimetafísico. ¿Qué nos dice Heráclito sobre la naturaleza? Heráclito nos dice que todo es cambio. Igual que los milesios que sabían que todo era cambio y que todo terminaba por corromperse y por generarse y por ciclos invariables y repetitivos, pero Heráclito nos dice, no tiene sentido que propongamos un único elemento, porque estamos paralizando la naturaleza, ¿sí? Estamos diciendo que la naturaleza que es variable y que es tan cambiante, eh, lo vamos a sujetar a un principio que está quieto, que nunca va a cambiar. Entonces a Heráclito no le agrada este tipo esta explicación de los jonios, sí, y tampoco le agrada la explicación de Pitágoras. De hecho, Heráclito criticaba mucho a Pitágoras, sí. Él nos dice que en la naturaleza hay una discordia, sí, y que esta discordia o este movimiento entre opuestos, como lo decía también Anaximandro, era el verdadero principio de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir Heráclito con esto? Que nosotros entendemos nuestra realidad a partir de comprender los dos principios de cada cosa, es decir, lo bueno y lo malo. Eso es un movimiento entre oposiciones, ¿sí? Lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo. Entonces a Heráclito ya no le interesa la materia como tal, sino que le interesa el problema del movimiento. Heráclito dice, no neguemos el movimiento en la naturaleza, ¿sí? Y como todo es cambio, pensemos en cómo se da este movimiento o a partir de qué principio podemos justificar este movimiento. Y su principio se llama discordia, ¿sí? O se llama oposición, o se llama devenir. El devenir es el cambio. Entonces, Heráclito se da cuenta que el agua seca el fuego lo mismo que les decía, y el fuego calienta el aire y todas las cosas se desvanecen y combustionan entre sí y desaparecen y se consumen. Y dice, y esto es simbólico, que el universo es semejante al fuego, ¿sí? Porque el fuego es incandescente, porque el fuego es finito, ¿sí? Porque saltan chispas, porque el fuego lo consume todo. Entonces Heráclito nos dice que que el tiempo y que el cambio también lo consume todo. Que no tiene sentido que pensemos en identidad, no tiene sentido en que pongamos 10 fotos nuestras en 10 años diferentes y tendamos a caracterizarnos bajo una identidad. Heráclito nos dice, en todas esas fotos están mezclados el ser y el no ser. Tú dejaste de ser y fuiste y cambiaste por completo. Y esa es la esencia de nuestra realidad. Entonces nos dice Heráclito, no nos preocupemos por tener una posición permanente, no nos preocupemos por tener reputación, no nos preocupemos por todo lo que los hombres se preocupan pensando que el mundo es eterno y que su existencia es eterna, porque todo cambia y todo a fin de cuentas perece. Entonces Heráclito es un gran crítico de la política también, y por eso se llama el filósofo que llora o el oscuro, porque él era misántropo.
él era un ermitaño y no le, pues no le interesaba la vida social. ¿Sí? Eso es muy importante, porque esa es una personalización de su pensamiento. Para Heráclito, además, además de que haya criticado todas estas ideas y que haya dicho que no existe arjé y es una postura antimetafísica, dice que hay algo llamado logos, ¿sí? Y ese logos es común a todos, es decir, todos podemos conocer ese logos. Y que ese logos es eso a lo que podemos acceder a partir del uso de la razón y a partir de las experiencias sensoriales, ¿sí? Gracias al logos es que nosotros percibimos toda la verdad de las cosas. ¿Y cuál es la verdad de las cosas para Heráclito? Que todo cambia, ¿sí? Que la permanencia es una ilusión, ¿sí? Entonces Heráclito nos habla de logos no como principio organizador de la realidad, sino como una naturaleza también em, parecida o similar al fuego, ¿sí? Es difícil aquí determinar si el logos es materia, si el logos es idea, si el logos es espíritu, porque es simplemente eh, como una facultad, ¿sí? Y en los griegos es difícil, sobre todo en los griegos primitivos, tener como una idea clara de esto. Entonces, no nos preocupemos quizá por entender qué es el logos como tal, con nuestros términos, sino en pensar que para Heráclito el término logos es importantísimo, y así como la discordia va a organizar la realidad, ¿sí? Entonces, por eso traje un fragmento para analizarlo, ¿sí? Entonces vamos a leerlo, a analizarlo, ¿sí? O bueno, voy a hacerlo. Entonces, el libro de Heráclito comienza de la siguiente forma. Y Heráclito empieza hablando de logos, ¿sí? Entonces dice, aunque este logos, es decir, lo que voy a describir, existe o es verdadero desde siempre, o sea, Heráclito nos dice que el logos es eterno, los hombres se muestran como incapaces de comprenderlo. O sea que esta razón suprema, los hombres normales no la entienden, ¿sí? Tanto cuando lo han escuchado como antes de haberlo escuchado. O sea, el logos se escucha. Entonces lo que les decía, podemos acceder al logos a partir de ¿qué? A partir de los sentidos. Porque aunque todas las cosas acontecen de acuerdo con este logos, es decir, el logos es otro principio, pero del entendimiento, los hombres parecen como si fueran ignorantes cuando experimentan palabras y cosas tales como las que yo expreso al distinguir cada cosa según su naturaleza y decir cómo es. Es decir, que el logos no es advertido en la realidad cotidianamente y que los hombres son necios por no hacerlo, ¿sí? Que los hombres parecen como si fueran ignorantes cuando experimentan este logos. La idea de logos es muy importante porque después, yo no sé si ustedes conozcan este versículo bíblico famosísimo que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y es Jesucristo y está entre nosotros. Resulta que no sé si lo conozcan la verdad, pero pues es para, pues como que les incito, creo que es el libro, primera de Juan en la Biblia, ¿no? A que vean estas intersecciones. No nos importa si nosotros somos creyentes o no, ¿sí? Pero Juan, cuando escribe el Evangelio, toma prestada de los griegos la palabra logos para describir a Jesucristo y a Dios. Eso quiere decir que logos representaba algo importante en el ideario griego, perdón. Entonces, si nosotros estudiamos la tradición, podemos conocer mejor sobre qué términos incluso están fundamentadas nuestras propias creencias. Entonces, el logos es importante porque es esto que los hombres, de lo que siempre escuchan, pero de lo que nunca tienen idea, ¿sí? Los hombres normales no se dan cuenta de lo que hacen mientras están despiertos, del mismo modo de lo que les pasa inadvertidas cuantas cosas hacen mientras están dormidos, ¿sí? Entonces, este logos es el entendimiento universal. Cuando los hombres duermen, parten a su mundo particular y no les interesa, ¿sí? Heráclito nos dice que la verdad de este logos es que todo cambia, ¿sí? Entonces, es la idea que les he expresado desde el inicio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No sé. ¿Todo bien? Pues si no dicen nada, pues yo asumo que todo bien. Disculpa, yo tengo una pregunta. Dime. La palabra logos no tiene un significado, no tiene un significado, digamos, específico o definido en el vocablo griego.
como que no, significa Se tal. utilizaba para muchas cosas. Para el logos también era el discurso de los oradores, era la palabra. Y Heráclito lo utiliza con un significado diferente, ¿sí? Heráclito utiliza como si fuera un discurso universal, ¿sí? Entonces, después para los griegos pasa a ser, para los griegos, perdón, pues para lo que les contaba de Juan, del evangelista, pasa a ser esto, palabra, pasa a ser verbo, ¿sí? Pasa a ser la palabra y la palabra se carnifica en Cristo, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso es después, ¿sí? Pero logos es razón, es discurso, es entendimiento universal. Em, bueno, ahora, esperen, denme un momento. Listo. Bueno, después, yo sé que los presocráticos son muchos y de pronto es muy pesado, pero es importante conocerlo. Recuerden que el propósito del módulo de filosofía es que tengamos armas con sentido histórico, argumentativas, que tengamos como esos instrumentos filosóficos para conectar conceptos, ¿sí? Para que de pronto sepamos que esto aparece aquí en la época griega y emerge en nuestra contemporaneidad, ¿sí? Para ver cómo se configura nuestra cultura actual. Es también un ejercicio de lectura o como de retrospección histórica. Bueno, después, recuerden que con Heráclito se marca algo importante y nos dice que no hay arjé, no nos importa el arjé. Entonces después nos trasladamos a Elea. Miren que ya cambiamos, estábamos aquí y después vamos a Elea. Está cerca de Crotona, ¿sí? Probablemente Parménides, este filósofo, fue discípulo de Heráclito, ¿sí? Entonces Parménides se caracteriza por por marcar una división aún más grande en la filosofía, ¿sí? En la filosofía de los presocráticos se puede definir como preparménides y posparménides. Parménides es el contrario de Heráclito y dice que no existe el movimiento y que el movimiento es imposible, mentalmente es imposible, ¿sí? Que las transformaciones físicas son también imposibles. Pero ¿por qué dice esto Parménides? Él dice, y es muy importante entender esto. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Perdón, yo siempre digo eso, un ejemplo, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy Juan, ¿sí? En este momento tengo algunas cualidades, ¿sí? Yo estoy hablando de una cosa en específico y yo tengo calor, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, siento calor en el cuerpo, ¿sí? Por el medio, por ejemplo, ¿sí? Juan de este momento es diferente al Juan de hace 10 minutos, que estaba hablando de otra cosa diferente. Eso es movimiento y eso es cambio. Aunque esté cambiando imperceptiblemente, pues lo estoy haciendo. Igual que cuando éramos niños. Es más fácil ver este ejemplo con los niños. Pues hace que 15 años estaba súper pequeñito, ¿sí? Y habían cualidades que ya no me pertenecen. Entonces dice Parménides que ese niño que se convierte en este hombre pierde sus cualidades y gana otras cualidades para convertirse en este hombre. Es decir, que pasa de ser niño a no ser niño, ¿sí? De ser niño a ser hombre, y ser hombre es no ser niño. Entonces dice Parménides, aquí hay un gran problema, porque lo que es niño pasa a ser no niño, ¿sí? Entonces, terrible, ¿sí? Terrible porque hay una imposibilidad lógica detrás, ¿sí? Y esto no puede suceder. Con esto, Parménides formula el primer principio de la lógica, perdón, bueno, todos los tres principios de la lógica, no explícitamente, pero ya los veremos, que eso es muy importante para el examen. Bueno, todo es importante para las competencias, pero para el examen los tres principios de la lógica son fundamentales, ¿sí? Entonces, Parménides nos dice, imaginemos al ser, o sea, a la naturaleza por completo, recuerden que estamos encontrando la esencia de la naturaleza, como una esfera finita, inmóvil e invariable, que no cambia nunca, que es eterna y que permanece quieta. Nos dice Parménides que el cambio es ilusorio, ¿sí? Que es un error argumentativo o un error de nuestros cuerpos o de nuestras estructuras pensar que de verdad hay algo y está cambiando. Entonces, esta es la tesis de Parménides y Parménides, pues con esta tesis ya niega y refuta irremediablemente a todos los filósofos que ya vimos, ¿sí? Porque para ellos el cambio estaba dado y el cambio estaba bien, pero para Parménides el cambio es contradictorio con nuestra lógica, con nuestra forma o con la naturaleza implícita del mundo,
¿sí? Es más fácil de ver, por ejemplo, que el huevo sale un pollito, ¿sí? De lo que es huevo, lo que es huevo pasa a ser no huevo, que pasa a ser un pollito, y un pollito es un no huevo, ¿sí? Entonces, esta es la perspectiva de Parménides. Y con Parménides, Parménides afirma que no... ¿Hay una pregunta? Dime. O sea, que Parmenides se acerca más a la filosofía de Heráclito de Éfeso. O sea, tienen similitudes. Pero lo niega, o sea, dice que no hay movimiento. O sea, también es un poquito de negar el principio de la materia, pero él niega el cambio y él niega el movimiento. Y Heráclito dice que sí hay movimiento para todo, ¿sí? Entonces la naturaleza para Heráclito se mueve siempre y no hay interrupciones en el movimiento. Pero para Parmenides no es posible que exista el movimiento, porque el movimiento es un cambio de ser a no ser. Sí, si yo estoy ubicado en mi casa y después me voy a ubicar en la universidad, por ejemplo, es que yo que estoy en la casa me voy a un lugar que no es mi casa. Entonces, Juan David cambia de propiedades porque cambia de posición y cambia de lugar y eso es movimiento. Y para Parménides ese movimiento es imposible porque pasa de ser a no ser. ¿Sí? Y eso, pues, para nosotros, sí, de todos modos, pues, es impensable y es indecible. Entonces, esas son las dos figuras antagónicas de este periodo, Heráclito y Parménides. Heráclito, que lleva un poco la tradición de los Milesios y de Pitágoras, y Parménides, que va a afectar la tradición posterior. De Parménides es importante notar eso y notar que para él no importan la sensibilidad. O sea, así la sensibilidad nos diga que todo el tiempo estamos cambiando, el principio que nos rige es la mente y el pensamiento. Y tenemos que creerle sí o sí a la mente. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay un fragmento, pero por tiempo no lo vamos a analizar. Pero sí vamos a ver estos tres principios lógicos de los que se desprende la teoría de Parménides. Entonces, lo que nos dice Parménides es que la naturaleza es, ¿sí? Él habla del todo, él habla de la naturaleza como un todo. Pensemos en la esfera que les decía ahorita. Entonces, él dice la naturaleza es y no puede no ser, ¿sí? Es decir, que siempre va a existir y no puede dejar de existir, ¿sí? Porque pasa del ser a la nada. Entonces, él identifica a la naturaleza con su idéntico, ¿sí? Eso es pensar que este es el primer principio, pensar que A es igual a A. Ese es el principio de identidad. Eso es muy sencillo. Eso no tiene complicación, ¿sí? Esto es indemostrable. Esto lo sabemos. Yo sé que yo soy idéntico a mí mismo y ustedes son idénticos a ustedes mismos, cada uno. Cada ser es idéntico a sí mismo, ¿sí? Es decir, que es igual a sí mismo. Y ese es el primer principio de la lógica, o la primera regla de la lógica. La segunda es la no contradicción, y es lo que precisamente nos dice Parménides. No puede haber un salto o una coordinación entre el ser y el no ser al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que A no puede ser igual a B. Si B es excluyente o es distinto de A. Ese es el principio de no contradicción. ¿Sí? Entonces A no puede ser al mismo tiempo B si las propiedades de A son opuestas a las propiedades de B. ¿Sí? Si no se implican mutuamente. ¿Qué puedo decir yo? Que A es igual a B siempre que, digamos, por ejemplo, esto sea el número 2 y esto sea también el número 2. ¿Sí? Pero no puede ser que 3 sea igual a 2. ¿Sí? No, eso viola el segundo principio de la lógica. Y el tercer principio es que no hay estados existenciales intermedios entre ser y no ser, lo que también nos dice Parménides sobre la naturaleza. La naturaleza o es o no es, ¿sí? Y como no podemos pensar lo que no es porque la nada, o sea, si existe, sabemos que existe algo, entonces tiene que ser, pero no hay un intermedio entre ser y no ser. Es el principio dicotómico, ¿sí? Por eso digo, la existencia es dicotómica, pero es porque es mutuamente excluyente. Es decir, yo puedo decir que yo soy hombre, ¿sí? Pero yo no puedo al mismo tiempo decir que yo no soy hombre. Pero yo sí puedo decir que yo soy hombre y soy blanco, ¿sí? Más o menos. O sea, que el ser hombre y el ser blanco no se excluyen, pero el ser hombre y el no ser hombre sí se excluyen. Entonces tengo que tener un estado actual que no sea intermedio, sino que sea uno solo, pues entre esas dos opciones. Dime. O sea, todo se rige desde el primer principio de identidad, me imagino.
Sí, exactamente, son derivados. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta y estos son los nombres. Identidad, no contradicción y tercero excluido. Es fácil, ¿no? Identidad, idéntico, no contradicción, pues hay dos opciones y tercero excluido es que no hay un intermedio, ¿sí? Esos principios los expone. Dime. Ah, no, yo tenía una pregunta, pero sigue hablando, tranquilo. Bueno, esos principios los expone Aristóteles en sus tratados de lógica o en el Organon, así se llaman. Entonces, Aristóteles pues, los manifiesta por primera vez ordenadamente en un sistema, ¿sí? O hace un libro dedicado especialmente a la lógica, ¿sí? A la ciencia del buen pensamiento. Con Parménides, quizá decir que Parménides es el padre de la lógica es inexacto. Más que todo Aristóteles, porque Aristóteles sí le dedica un libro, o bueno, de lo que nosotros tenemos del material histórico pues, que todavía tenemos, Aristóteles le dedica un libro a esta cuestión y él lista esos tres principios. Parménides no lo hace implícitamente. La obra de Parménides es un poema, ¿sí? Y él dice todo eso en un poema, si les interesa, se llama El poema ontológico de Parménides. ¿Por qué? Porque trata del ser. Es la obra más completa que tenemos de los presocráticos. Bueno, después, ya que sabemos que Parménides marca, dime, ahora sí. Entonces mi pregunta es cómo Parmenides le llamaba un cambio, o sea, no existía ningún cambio. Sí, exactamente. Es extraño, pero él decía que la realidad la tenemos que figurar como una esfera finita, pues sí, una esfera es finita, o sea que tiene límites y tiene contornos y tiene borde, y inmóvil, quieta, estacionaria, invariable. O sea, lo que nosotros veíamos, o sea, incluso nuestra muerte, nuestro nacimiento, todo era una mentira. Esa era la tesis de Parménides y por eso es tan destructiva, porque para los griegos no podían decir que no, o sea, si de verdad yo hoy estoy feliz y mañana estoy triste, yo estoy pasando de ser feliz a no ser feliz. Y eso es un cambio impensable. Y eso solamente con un estado de ánimo, cuando cambiamos de cuando cambiamos de posición, cuando estamos hablando, estamos tomando palabras, estamos recibiendo palabras, estamos quitando palabras. Entonces, Parménides simplemente dice que entre tanto caos y entre tanto desorden, en realidad solamente existe algo y existe el ser. Y ya, ¿sí? Y el cambio es una ilusión. ¿Sí? Y es un error de nuestros cuerpos, por ejemplo. Pero pues no tratemos de buscarle lo que dicen como ¿qué? La quinta pata al gato. ¿Cómo es que dicen? No sé. Pero, o sea, entonces Heráclito, entre comillas, tiene razón entre lo que Parmenides dice que es el ser, porque al final y al cabo el ser sí es un cambio que está dentro de una esfera, por así decirlo. No porque el cambio para Parmenides no existe, o sea, esa esfera no puede, o sea, esa esfera, es que es difícil, ¿sí? No podemos imaginar al ser porque cuando lo imaginamos ya no lo representamos y representarlo es falso. Pero no hay cambio, o sea, para Parmenides no hay cambio de absolutamente nada. Y para Heráclito, o sea, el universo es como fuego y cambia. Es como fuego, no es que sea fuego. O sea, esas son perspectivas antagónicas, totalmente opuestas. Eso es lo que hay que notar de ellos dos. Mientras que Heráclito nos dice que, l- que la permanencia es una ilusión, que decir que la naturaleza es estática es una ilusión, Parménides nos dice que el cambio es una ilusión y que lo único que existe es lo constante y la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza dice el ser global, el ser todo. Entonces la esencia simple del universo es el mismo. O sea, no Parménides, el ser, la esfera maciza que no se mueve y que no cambia y que contiene todas las mismas partes iguales. O sea, para Parménides todo lo que está pasando en este momento es una farsa, es una ilusión, y para Heráclito sí es verdad. ¿Sí? Para Parménides no tiene sentido incluso pensar en nuestra propia existencia como seres individuales. Somos parte idéntica a todos de esa esfera gigante. Pero bueno, es muy extraño pensar en eso, ¿no? Pero imagínense, o sea, a las dificultades a las que escaló el pensamiento griego. Bueno, después, dime. Profe, entonces sí podría tomar como que Parmenides es un precursor de los existencialistas en ese caso. Eh, no como tal, porque Parménides no habla de moralmente de nuestra posición con respecto a la muerte, ¿sí? O sea, Parménides dice que la muerte es naturalmente como impensable, como es imposible que pase a pesar de que nosotros la concibamos, ¿sí? Los existencialistas
hay un gran espacio, hay una gran brecha temporal entre los existencialistas y Parménides. La primera persona que de pronto, digamos, pudo haber sido existencialista y a la que sitúan a veces los filósofos como el principio del existencialismo es Sócrates, ¿sí? En Parménides no hay moral, ¿sí? No hay pensamiento sobre la muerte, simplemente hay una negación del cambio, hay una negación de la naturaleza. Los existencialistas, pues, se ocupan de otro tipo de cosas y además para los existencialistas nosotros somos variables y de hecho los existencialistas creen profundamente en el cambio y creen profundamente en que nuestra identidad está siendo construida progresivamente, que nosotros somos como un proyecto, ¿sí? Los existencialistas estarían más emparentados con Heráclito que con Parménides, ¿sí? Pues así como a grandes rasgos. Entonces, bueno, después de que Parménides haya sentado esta gran dificultad, porque nadie le podía negar esto a Parménides, aparecen unas figuras muy importantes. La primera en Agrigento, la segunda en Clazomenas, que es en la Jonia también, y la tercera en Abdera, en Abdera, ¿sí? Voy a simplificar esta parte porque ya vimos lo importante y pues ya se nos está acabando el tiempo, que es Heráclito y Parménides y la tradición que va antes de ellos. El gran problema de los presocráticos es el problema del movimiento. Pero bueno, Empédocles reaccionó ante el pensamiento de Parménides y se alarmó, ¿sí? Dijo que nosotros no podemos pensar en la realidad como una esfera que se queda quieta, ¿sí? Nosotros podemos pensar en la realidad y como un conjunto de sustancias que se hacen a partir de los cuatro elementos. Él los llama raíces. Y él dice que los cuatro elementos permanecen inalterados cuando se mezclan. Por ejemplo, digamos que nuestra piel es una mezcla de tierra y de agua, ¿sí? Eso nos dice Empédocles. Nos dice que todo el mundo, todo el universo, es una mezcla y es una disolución de, de agua, aire, tierra y fuego. Y es el primero en introducir las fuerzas o las causas motrices. Él dice que hay dos fuerzas, una de repulsión y una de atracción, ¿sí? Pero no pensemos en término fuerza, pensemos en causa del movimiento, que bueno, es lo mismo, pero pues es que nosotros estamos muy impregnados por la física, como para hablar de fuerza ahorita, ¿sí? Él dice que el amor junta las partículas y el odio separa las partículas. Entonces él explica la formación del mundo a partir de periodos de dominio, del amor y del odio. Esto ya es un poquito más suplementario, ¿sí? Como un fun fact. Pero Empédocles, digamos que Aristóteles toma también esa noción de Empédocles de decir que los últimos cuerpos primarios o los cuerpos más generales de la naturaleza son agua, aire, tierra y fuego, ¿sí? Y Empédocles continúa con la tradición de decir que ellos se enfrentan, ¿sí? Pero que permanecen inalterados. ¿Cómo resuelve él el problema de Parménides? Él dice que estos elementos no cambian de identidad, ¿sí? Pero están siendo movidos por estas fuerzas y estas fuerzas es como si penetraran todo el universo, ¿sí? Ese es el pensamiento de Empédocles, que es muy interesante también. Y de Empédocles es como un Pitágoras 2, porque también se dice que era un semidios y que sanaba enfermos y que producía milagros y que se tiró a un volcán y, mejor dicho, tiene toda una figura enigmática. Bueno, después tenemos un filósofo que se llama Anaxágoras, que no vamos a profundizar en su teoría sobre la materia, pero es importante porque él fue el primero que dijo que el Sol era una piedra incandescente. Él dijo, no, el Sol no es un dios, ¿sí? Pero se lo dijo a los griegos en Atenas. O sea, es diferente haberlo dicho en su islita y haberlo compartido con sus 10 miembros en la escuela a decírselo en Atenas, a las personas que tienen su ciudadanía, y esto es muy importante entenderlo, en los griegos, ¿sí? Perdón, en los dioses olímpicos, en los semidioses, en los héroes, ¿sí? Y bueno, por eso él fue exiliado de Atenas, ¿sí? Y por su amistad con Pericles. Pero bueno, esas son cosas históricas. Anaxágoras es importante porque él reintroduce la concepción de Heráclito del logos, pero ahora lo llama nous. Él dice que el mundo está compuesto como de semillitas, ¿sí? Y esas semillas una vez estuvieron reunidas y después fueron separadas por un intelecto superior al nuestro y ordenadas. Pero ese intelecto hace las mismas que la fuerza y el odio de Empédocles, ¿sí?
es decir, organiza la materia. De ahí después nos vamos a Abdera, ¿sí? En realidad, Anaxágoras no lo entendía ni Sócrates, entonces no nos preocupemos por entenderlo, ¿sí? Sócrates se decepcionó del pensamiento de Anaxágoras precisamente porque no lo comprendía. Y ya vamos quizá ya al último episodio y el más conocido, o bueno, uno de los más célebres en los presocráticos, y es el átomo, ¿sí? El atomismo de Demócrito. Demócrito, o bueno, a mí me lo enseñaron cuando yo vi química en el colegio, como el que primero estableció el concepto del átomo, ¿sí? Él era al contrario, en el Renacimiento hay dos oposiciones entre Demócrito y entre Heráclito, pero por su personalidad, no por sus teorías. Él es el filósofo que ríe, mientras Heráclito era el filósofo que lloraba, ¿sí? Entonces, Demócrito nos pone a pensar y nos dice que pensemos en una materia general, ¿sí? Sea lo que sea, y dividamos esa materia hasta llegar al último pedacito. Él dice que no podemos pensar en prolongar esa división de la materia hasta el infinito, porque ya lo hemos visto. El infinito no nos conduce a nada bueno. Racionalmente, el infinito, pues como que le tenemos hastío, no lo podemos concebir. Entonces, él dice que debe sí o sí existir una última partícula en la realidad, y esa partícula le llama átomo o indivisible. Esa partícula es la que explica absolutamente todo. Esa última parte de realidad o de materia es la que lo explica todo, ¿sí? Es este arjé. Si ven, la concepción de arjé se va deformando, ¿sí? Hasta que llega Demócrito y pues ya no tenemos ni siquiera arjé, o sea, ya tenemos otro tipo de pensamientos, ¿sí? Pero bueno, digamos que sí es arjé y sí es principio explicativo. Él dice que los átomos o estos cuerpos que son sólidos y que son pequeñísimos y que hay millones, están distribuidos por el espacio y que se mueven y que tienen pesos y figuras y formas y posiciones diferentes y que por eso es que nosotros tenemos sensaciones de objetos más grandes, más pequeños, más pesados, con diferentes colores, ¿sí? Esa es la explicación que Demócrito le da a la naturaleza. Y él se aparta de Parménides. Ellos como que ignoran a Parménides, ¿sí? O sea, ellos proponen sus propias teorías de la naturaleza y evaden el problema que hizo, que pues como que dejó plantado Parménides. Y así acaba el, el periodo de la filosofía presocrática, ¿sí? Y aquí ya tenemos sí, como un resumen de, pues de las dos posturas fundamentales, que es la de Heráclito, ¿sí? Somos y no somos, hay cambio constante, no permanece nada, y la de Parménides, ¿sí? Que el ser es, y es necesario que solamente sea. O sea que la naturaleza es esa esfera de las que ya, pues, hablamos. ¿Hay alguna pregunta? Pues ya finalizamos todo el tema. Y bueno, pues resolvimos la pregunta y eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Espero que no haya sido porque yo creo que con respecto a la anterior clase esta fue, o sea, tiene demasiada carga teórica, muchísima, y pues eso sí voy a controlarlo en las próximas clases, de- porque es demasiado. Pero este es pues yo lo recomiendo mucho, este periodo de la filosofía es mi favorito y es muy apasionante. Y pues es muy próximo quizá a nuestra ciencia y todo, a lo que vimos con los primeros tres filósofos. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues sí, yo creo que ya dar por finalizada la clase, pues sí, ya es el tiempo. ¿Alguien tiene alzada la mano? No, sí. Gracias a ustedes por prestar atención. Pues espero seguir acompañándolos. Yo les dije la clase pasada que no, pero pues ahora sí. Eh, y la próxima clase va a ser todo más sencillito. Creo que sí vamos a hacer el análisis de la canción, así que escuchen Bolero Falaz. Y ya, eso ha sido todo. Muchas gracias por la clase, profe. Feliz noche. Con gusto. Chao.